Barclay aparecía encestando, driblando y dominando la cancha mientras con voz firme decía: no soy un modelo a seguir. No me pagan para ser un modelo a seguir. Me pagan para hacer estragos en la cancha de baloncesto. Y sigue diciendo Barclay: los padres deben ser los modelos a seguir. El hecho de que yo enceste no significa que yo deba criar a sus hijos. Cosa diferente hoy, donde las celebridades se convierten en el modelo a seguir. Los jóvenes se cortan el pelo y se visten igual que las celebridades que aparecen en redes sociales. Pero Barclay dijo lo contrario. ¿Qué pasó después de esta declaración? Nike repitió ese comercial durante 26 años por lo polémico que se volvió y por la forma en cómo comenzó a atraer la atención de las personas. Era provocador y funcionaba. Por eso Nike dijo: vamos a seguir colocándolo. Y Barclay tenía un solo punto aquí con esa declaración. El impacto más duradero en la vida de nuestros hijos no lo producen las celebridades que nunca conocemos. Así es, niños y jovencitos. Todas esas celebridades que sigues y por las cuales te desvives ni siquiera saben que existes. Y Barclay dice: esas personas que ni siquiera nos conocen no son las que crean un impacto real en nuestras vidas. Lo producen las personas que comparten la vida con nosotros. Y luego de este comercial, en el año 2002, Barclay escribe un libro y vuelve a tocar el tema en una de sus páginas y escribe lo siguiente. Dice Barclay: nadie en todo este tiempo ha podido convencerme de que está mal decirle a los niños que escuchen a sus padres y no a un jugador de basquetbol al que nunca han conocido. Barclay tenía razón. El modelo que forma a nuestros hijos y nuestras vidas no es la celebridad que vive distante, que no nos conoce, que ni siquiera sabe que existimos. Quien realmente nos forma es quien comparte tu vida y quien invierte tiempo en ti. ¿Qué tiene que ver esto con 1 Corintios capítulo 4? ¿Qué tiene que ver Barclay con el apóstol Pablo? O esta declaración de Barclay. Pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe exactamente desde ese lugar. No como figura famosa, no como una celebridad como lo veían los corintios, sino como padre. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15 de 1 Corintios 4: yo os engendré por medio del evangelio. Pablo les había dado su tiempo, les había traído la verdad de Cristo, les había predicado la verdad por un buen tiempo, invirtió su vida en ellos, no desde la fama, sino desde la cercanía, y es por eso que les dice: os ruego que me imiten. El apóstol Pablo era el padre espiritual de los corintios, pero también el padre apostólico de todos aquellos que hemos sido engendrados por el evangelio. Y esto tiene mucho que ver con la idea central de hoy. Estamos lidiando con la arrogancia de esta iglesia. Y esta sección va a complementar nuestro sermón anterior. Y la idea central es la siguiente, se las dicto. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia que permanece en la enseñanza y el ejemplo apostólico es la iglesia que se libra de la arrogancia. Recuerden que los corintios estaban pensando más allá de lo que está escrito. Y hoy vamos a ver qué significa eso. La iglesia que permanece en la enseñanza y el ejemplo apostólico es la iglesia que se libra de la arrogancia. Y quiero que veamos esto a través de dos puntos principales. En primer lugar, quiero que veamos el remedio contra la arrogancia.
¿Qué propone Pablo y cómo el remedio que plantea aquí en los versos 14 al 21 complementa lo que Pablo ha dicho en la sección anterior cuando ha dicho que el antídoto para la arrogancia es no pensar más allá de lo que está escrito? Porque los corintios estaban yendo más allá de lo que está escrito. ¿Cómo esto lo complementa? ¿Cuál es el antídoto que el Espíritu de Dios trae a nosotros hoy? Porque Dios habla hoy. Y en segundo lugar, quiero que veamos lo que le espera a una iglesia arrogante. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿No somos nosotros? Entonces esta palabra va a hablar a corazones que están envanecidos. Y van a ver que Dios no se toma en juego cuando un corazón es abrazado por el envanecimiento. Y cómo luce este envanecimiento. Así que el remedio contra la arrogancia y lo que le espera a una iglesia arrogante. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. El remedio contra la arrogancia. Versículo 14 de 1 Corintios 4. Acompáñenme allí. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Este lenguaje de hijos se va a repetir una y otra vez en esta sección del verso 14 al 21 de 1 Corintios capítulo 4. Ese es el énfasis de Pablo, esa es la idea en desarrollo. Y lo primero que Pablo dice, lo que yo les he escrito a ustedes no es para traer vergüenza hacia ustedes. Quizás ustedes lo crean así, quizás su pecado los haga pensar que es así, quizás la sensibilidad que están experimentando los haga pensar que es así, pero para nada. Pablo dice, yo no he traído esta carta con este montón de reprensiones e instrucciones con el propósito de avergonzarlos, sino con el propósito de amonestarlos. ¿Qué significa amonestar? De acuerdo a este pasaje, la palabra original usada por el apóstol Pablo para amonestar significa poner en orden la mente de alguien. Poner en orden la mente de alguien. Y esto es sumamente importante porque la iglesia en Corinto tiene una particularidad, era una iglesia desordenada en todo el sentido de la palabra. Pero lo que nosotros veíamos externamente en Corinto era solamente la punta del iceberg. Esta iglesia estaba desordenada porque sus corazones y mentes estaban desordenados. Y Pablo tiene que amonestar con la palabra para traer orden al alma y a la mente de esta iglesia, que estaban pensando de manera incorrecta sobre ciertos asuntos. Hermanos míos, yo se lo decía hace una semana a los hombres en formación de esta iglesia. Yo les decía, cada vez que un alma está fracturada en su comunión con Dios, el resultado es un alma desordenada, una mente desordenada. Algo que me enseñaba mi pastor era esto, mira, y escúchenme bien. Cuando algo está mal en nosotros, lo que sea, hay una forma en la que Dios dice, esto es lo correcto. Pero cuando algo en nuestra vida no luce como Dios dice que es, como debe funcionar mi alma, ante la tentación, ante el pecado, ante el dolor, algo está mal. ¿Por qué? Porque Dios no me diseñó para vivir así. Cuando yo estoy viviendo, sintiendo, pensando de una forma diferente para la que Dios me diseñó, algo está mal. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Y algo que me decía mi pastor que tiene coherencia con toda la enseñanza bíblica es esta. Si algo está mal en nosotros, no debemos comenzar a escudriñar de más. Escúchenme bien. Cuando algo está mal en nosotros, la conclusión lógica es una sola. Algo está mal con Dios, entre tú y Dios. Invéntate 1000 cosas. Invéntatelas. Nos encanta inventar. Invéntatelas. Si eso le pone una anestesia a tu conciencia, invéntala. Pero la Biblia no se equivoca. Lee el Salmo 1.
¿Cuál es el fruto que viene de un hombre que tiene comunión con Dios, con su ley y encuentra en ella su delicia? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, donde su hoja no cae. ¿Saben qué describe eso? Estabilidad, orden. Si algo está mal con nosotros, algo está mal con Dios. Usted ha leído Génesis 1, ¿verdad? Yo estoy seguro que sí. ¿Cómo empieza Génesis capítulo 1? Que la tierra estaba ¿cómo? Y en segundo lugar, muy bien. ¿Cómo termina Génesis capítulo 1? Y vio Dios que todo era ¿qué? En gran manera. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo que algo que estaba desordenado y vacío, que por cierto, un alma desordenada siempre tiene vacíos, que está intentando llenar de alguna forma equivocada? Van de la mano. Un alma desordenada al mismo tiempo es un alma vacía, insatisfecha. Nada lo llena. Es como un agujero negro. Nada lo puede llenar. Pero termina Génesis 1 y dice que todo era bueno en gran manera. La respuesta está en medio. Hay un estribillo que se repite allí. ¿Saben cuál es? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, ¿qué transformó el desorden en orden, el caos en algo bueno en gran manera? La palabra de Dios. Amén. Por eso Pablo usa la palabra de Dios y manda a Timoteo para que le recuerde a los corintios la palabra de Dios. Porque recuerden lo que significa amonestar, porque es lo único que puede poner orden a un alma desordenada. Más nada. Si no hay orden, no le estás creyendo a la palabra de Dios. Pero yo la leo, yo la memorizo. Algo estás haciendo mal, porque la Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma. Dice que alegra el corazón. Dice que hace sabio el sencillo. Dice que trae orden al alma. Algo estás haciendo mal. O quieres hacer a Dios mentiroso. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Pablo por eso trae la palabra para poner orden. Escuchen bien esto. Solo quien te ama de verdad se atreve a amonestarte. Porque la amonestación es el instrumento que Dios usa para ordenar un alma desordenada. La amonestación es el instrumento que Dios usa para ordenar un alma desordenada. Pero la palabra de Dios puesta en su contexto, no usada a mi conveniencia, trae orden al alma. Y Pablo les dice, vine a amonestaros como a hijos míos amados. He aquí la paternidad espiritual. Pablo aquí no habla de la idea, el énfasis de Pablo aquí no es la idea de hijos de Dios, sino de hijos de Pablo. Y usted dirá, entonces usted está diciendo entonces que ya no somos hijos de Dios, que somos hijos de Pablo. ¿Qué locura es esa? No, 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 no. Somos hijos de Dios. Y Pablo lo enseñó en repetidas ocasiones. El punto es que no podemos desconectar el uno de lo otro. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. O como decía mi hermano Fernando en 1 de Juan, hemos sido llamados hijos de Dios. ¿Estamos claros con eso? Gracias a Cristo. Pero Dios, por medio de Cristo, da el evangelio, ese tesoro en vasos de barro, ¿a quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles traen ese tesoro a los no creyentes, que son engendrados, como dice Pablo aquí, por medio de ese evangelio. Y ahí surge la iglesia. Por eso somos hijos apostólicos en un punto. Porque hemos sido engendrados por el evangelio que fue entregado primeramente a los apóstoles, quienes pusieron el único fundamento que es Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Los apóstoles pusieron ese fundamento y nosotros nos paramos en él. Hermanos, nadie sería creyente sin la enseñanza apostólica. Porque a ellos se les fue entregado el tesoro del evangelio y por medio de ellos llegó a nosotros el tesoro del evangelio y nacimos de nuevo y resucitamos espiritualmente por medio de la predicación del evangelio. Por eso todo aquel que ha sido engendrado por la predicación del evangelio, que ha llegado a nosotros a través de los siglos, es un hijo apostólico. Teniendo como base en primer lugar que somos hijos de Dios. Ya expliqué la conexión, ¿verdad? Pues queridos hermanos, escúchenme bien. Los corintios habían olvidado quiénes eran. Ya no actuaban como hijos engendrados por el evangelio, sino como consumidores espirituales guiados por sus preferencias. Ya no actuaban como hijos engendrados por el evangelio, sino como consumidores espirituales guiados por sus preferencias. Y Pablo le dice, ustedes son hijos míos. Ahora bien, esto no se malentiendan con la famosa paternidad espiritual. No, mi padre espiritual es fulano, mi padre espiritual es Plinio, mi padre espiritual es Iso. No. Aquí nosotros no somos padres espirituales de nadie. El evangelio no llegó a nosotros. Llegó por medio de los apóstoles a nosotros. Yo luego les voy a explicar qué es lo que somos nosotros. Pero antes de continuar, quiero detenerme un momento porque quizás algunos escuchan esta idea de hijos amados, de seguir el ejemplo de un padre. Y dice, no, hay algo aquí no me cuadra, pastor. Para muchos de nosotros este lenguaje de padres e hijos, como decía Fernando, imitar un padre, ser formado por un padre, yo sé que para muchos de nosotros esto no es fácil de recibir. ¿Por qué? Porque algunos crecieron sin padre, otros con uno que hirió más de lo que formó. El hogar de ustedes, en lugar de ser un lugar seguro, se convirtió en un lugar peligroso. Para otros tuvieron un padre físicamente, pero no relacionalmente. Y yo sé que estas cosas pueden ser difíciles de entender y por eso quiero hacer este paréntesis. Pablo nos dice que somos hijos de Dios, que somos hijos amados, que le imitemos. Y de hecho lo escuchamos ahorita en 1 de Juan y Pablo en Efesios capítulo 5:1, que lo predicó nuestro pastor, nos dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y usted escucha todas estas declaraciones y usted por dentro dice, ¿hijos amados? ¿Hijos amados? Pastor, yo sé lo que es ser un hijo abandonado, pero no un hijo amado. Yo no entiendo eso. No me cuadra eso. Precisamente por eso este texto es tan importante y el de Efesios 5:1 y el de 1 de Juan que se leyó. Porque lo que Pablo describe, escúchenme bien, no es una repetición de lo que ya viviste. Pablo no te está invitando a una repetición de todas las experiencias dolorosas y carencias que tú viviste. No te está invitando a volver allá. Más bien lo que Pablo plantea y la teología de paternidad en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento es más bien la corrección de todas esas heridas y carencias que tú tuviste. Dios no te pide que mires estos versículos desde lo que fue. Dios no te pide que vivas, que mires esos versículos desde lo que te faltó, sino que te pide que mires esos versículos desde lo que eres en Cristo. Eres un hijo amado, no abandonado. En Él tienes un Padre que no abandona, que no falla, que no se cansa, que siempre está, aunque a veces tu incredulidad no te lo permita ver, pero Él siempre está. Dios no es un Padre ausente, es un Padre presente, que ama, que se acerca. ¿O es que acaso se te olvidó que mató a su hijo y lo envió a esta tierra en un mundo lleno de basura, de maldad, de envidia, de traiciones, de mentira, de dolor, para tomar tu lugar cuando ni siquiera lo pediste y cuando ni siquiera lo merecías? ¿Se te olvidó ya el evangelio? Basta que alguien olvide el evangelio y su vida comienza a volverse un desastre.
Todo gira alrededor del yo, de mí, de yo. No, tú eres amado en Cristo. Y además de eso, con toda intención, Dios te ha regalado padres espirituales como lo tenemos en los apóstoles. E incluso te ha regalado hermanos en esta iglesia que se han acercado a ti como un padre. Hombres que invierten su vida, hombres que te transmiten la verdad, hombres que te dan su ejemplo. Hermanos míos y amados, escuchen bien. Ser hijos apostólicos no es una metáfora distante. Esa es la manera en que Dios se redime. Escúchame bien, incluso las heridas más profundas que te dejó la paternidad ausente. Niños, jóvenes, si no han tenido un padre presente, yo quiero que sepan que en Cristo Dios podemos tenerlo como un padre presente que ama, que protege, que no abusa de ti, que no te maltrata, que no se distancia cuando lo necesitas. Dios es un padre presente. Escúchenme, niños y jóvenes que no tienen a su padre cerca. Aquí en Dios tienen un padre. Solo tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y serán llamados hijos amados de Dios. Y sigue la frase. Más bien este Padre que se nos da en Cristo le da propósito a lo que dolió. Te da lo que nunca tuviste, pero que siempre necesitaste. No estamos ignorando las heridas del pasado. Aquí estamos hablando de eso. El miércoles Dani enseñará de eso. Yo acabo de iniciar un estudio bíblico de cómo podemos tratar con el evangelio nuestras heridas y experiencias pasadas, incluso los pecados que cometieron contra nosotros y los que nosotros cometimos contra otros. No, estamos claros en esto. Pero no puedes vivir tu vida como si esta fuera tu única historia. No puedes andar viviendo tu vida como si esto fuera lo único que te ha pasado en la vida. Decía un profesor mío de consejería, si alguien vive hablando siempre y pensando siempre en su historia llena de dolores, heridas y pecados, tiene muchas razones para vivir siempre desesperanzado y triste. Pero cuando viene la historia de Dios, como Él desciende a este mundo, entra aquí para convertirse en el varón de dolores, siendo abandonado por nosotros mismos, para redimir y darle sentido y propósito a las heridas. Y para prometer la consumación de todas las cosas, todo cambia. Génesis 50. ¿Te acuerdas cuando traicionan los hermanos a José? Experiencia dolorosa. Imagínense, José, que a mí me traicionaron. Yo soy un traicionado. Porque el problema es que cuando meditas tanto en esto, se vuelve esto tu identidad. Ya no dice yo soy un hijo amado. Yo soy una persona abandonada. Yo soy una persona maltratada. Yo soy una persona que todos traiciona. Se convierte en tu identidad y eso es peligroso. ¿Y qué dice José? Cuando no solo ve la vida a la luz de su historia, sino que incluye la historia de Dios. Ustedes lo hicieron para mal. Pero Dios lo usó para bien. Ay, les doy otro dato. Y para bendecir a mucho pueblo. Eso es ver la vida, nuestra historia a la luz de la historia de Dios. Todo cambia. Cierro paréntesis. Luego de todo esto, Pablo dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Si somos hijos apostólicos, la respuesta lógica es imitar a los apóstoles. ¿Qué imitamos de los apóstoles? Pues dice Pablo, y lo vamos a leer ahora en el verso 17, imiten mis enseñanzas o nuestras enseñanzas y también nuestro ejemplo. Imiten esas dos cosas. Si los apóstoles vinieran hoy y hicieran un recorrido por diferentes iglesias, ¿qué encontrarían? ¿Se darían cuenta que las iglesias y pastores están imitando la enseñanza y el ejemplo apostólico? ¿Qué creen ustedes? De hecho, la mayoría de ustedes han llegado aquí y tienen años en esta iglesia porque estaban buscando palabra y comunión y la encontraron. La mayoría de nosotros sabemos lo que se siente esto. Si Pablo viniera aquí o los apóstoles y visitaran las iglesias aquí, se encontrarían en primer lugar con lo que hoy se llama la iglesia emergente.
que ha traído muchas heridas y divisiones y que se presenta como algo inofensivo y bonito. Y el apóstol Pablo y los demás dirían, este no es el modelo de iglesia que nosotros establecimos. ¿Qué pensarían los apóstoles si ven lo que se enseña en los púlpitos hoy? Encontrarían el evangelio diluido y dirían, nosotros nunca enseñamos un evangelio así. ¿De dónde salió esto y qué evangelio de la prosperidad? ¿De dónde salió esto de maldiciones generacionales? ¿De dónde salieron todas estas locuras que se están enseñando hoy? Si los apóstoles vinieran hoy y escucharan muchos podcasts cristianos donde se promueve que el cristiano no es necesario congregarse. Yo escuchaba uno en estos días. Casi media hora le invirtieron los hombres. Uno de ellos era un ex pastor para decir, no es que no estamos obligados a congregarnos. Si tú no quieres congregarte, no te congregues. Eso no es pecado. Y lo peor fue los textos que agarró. Yo dije, Dios mío, qué mal estamos. ¿Saben qué dirían los apóstoles? Ni en tiempos de persecución, cuando nuestra vida corría en peligro y el congregarse podía incluir que nos mataran, ni siquiera en esos tiempos concebimos en nuestra mente no ir a congregarnos con el pueblo de Dios. ¿Quién ha pensado tal estupidez? ¿A quién se le ocurrió esto? Esto tiene que ser del diablo, porque si esto no es de Dios, tiene que ser del diablo. Gente invirtiendo horas en un podcast para justificar que no hay que congregarse. ¿De dónde salió eso? Nunca. Pregúntaselo a los hermanos que hoy están siendo perseguidos por reunirse. Ve a Marruecos. Ve a otros países de Asia cómo son perseguidos en Afganistán. Y te voy a tirar un dato. Y las situaciones allí de iglesia son conflictivas por el carácter propio de esas personas y su cultura. Y ahí están congregándose, sabiendo que pueden terminar con una bala en la cabeza. ¿Qué dirían los apóstoles hoy si vieran esto? ¿Qué dirían los apóstoles hoy si van a las iglesias y ven a los pastores haciendo todo el trabajo y los miembros simplemente observando y criticando? Como en un jugador de fútbol. Ahorita viene el mundial y ya van a ver la cosa. Todos detrás del televisor o en las gradas. No, yo creo que Cristiano Ronaldo no debió haber hecho eso. Messi me pareció una locura lo que hizo. Dale, ahí te va el balón. Les pasa como viene esto de un video de la presidenta de México que tenía el balón, no sé si lo vieron, y le lanza el balón al público y ya vieron. Y así mismo. Creemos que lo podemos hacer mejor. ¿Qué dirían los apóstoles? Que enseñaron en el Nuevo Testamento más de 60 veces sobre el ministerio de los unos a los otros, viendo a los pastores, a los miembros haciendo a un lado su responsabilidad y sobrecargando a par de hombres, o viendo a los pastores tratando de ser el Mesías de las personas. ¿Qué dirían? Pero esta lucha no es nueva, mis hermanos. No es nueva. Por esa razón surgió el credo apostólico. Por esa razón han surgido los concilios. Por esa razón han surgido las confesiones históricas como las que tiene nuestra iglesia local. Por eso surgió la Reforma Protestante en el siglo XVI. La proclamación de la Reforma en el siglo XVI era básicamente: necesitamos volver a la enseñanza apostólica. Esto que se está enseñando y que se está practicando no concuerda con lo que enseñaron y nos modelaron los apóstoles. Yo veo lo que estamos haciendo y yo no lo veo en ninguna página de la Biblia. Porque siempre se ha hecho necesario lo mismo. Hacer un llamado a regresar a la enseñanza y al ejemplo apostólico, donde la palabra tome el lugar que merece. No como hoy en día, donde, como decía Carl Truman, un gran teólogo, en su libro El triunfo del ego moderno, Carl Truman dice: en el pasado peleamos
contra buenos teólogos, contra otros buenos teólogos. Hoy la lucha de los pastores de la iglesia es el no consentir los sentimientos y las preferencias personales de los que vienen a la iglesia. Carl Truman dice que hoy en día lo que proclaman los cristianos es que se le atiendan sus sentimientos y sus preferencias personales. Ellos quieren una iglesia a la carta. Pero ¿saben cuál es el problema, mi hermano querido? De dejarte llevar por tus preferencias y sentimientos. Te voy a tirar un dato y de gratis. Tus sentimientos mienten. Versículo 17. Por esto mismo, para que sigan mis enseñanzas y mi ejemplo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Notan algo que Pablo no envía a otro apóstol? ¿Notaron eso? Hoy donde hay una apostolitis, ¿podía Pablo fácilmente levantar otro apóstol, ordenar otro apóstol o enviar a Timoteo como apóstol? Pero no, es que él era el último apóstol. ¿Y saben qué hace Pablo? Les envía a Timoteo. Ah, ¿otro padre? No. ¿Qué dice de Timoteo? Mi hijo amado y fiel. Otro hijo apostólico. Esos somos mi pastor Rubén Ciso y Plinio Orozco. No somos sus padres espirituales. Somos hijos apostólicos, recordándole a un grupo de hijos apostólicos las enseñanzas y las prácticas de los apóstoles. Eso es lo que hacemos. Hemos sido enviados como otro tutor más para ustedes, como otro maestro más. Hemos sido enviados acá. Y mira lo que dice, ¿para qué envía Pablo a Timoteo? ¿Y qué tiene que ver esto con la arrogancia de los corintios? Dice, el cual ¿qué? Os recordará. Ah, llegó Timoteo, nos trae algo nuevo, algo fresco. No. Pásame aquí las escrituras. Lo que vengo es a repetir, repetir y repetir lo que ya ustedes conocen. Porque el problema de ustedes es que se les olvidó. Y me encanta, mira lo que va a recordar. Timoteo, como buen maestro, vino a recordar, uno, mi proceder en Cristo, el ejemplo apostólico. Y dos, ¿qué más vino a recordar Timoteo? De la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El antídoto contra una iglesia arrogante es recordarles las enseñanzas y el ejemplo apostólico. El evangelio y el fundamento en Cristo que viene de los apóstoles. La doctrina apostólica del ministerio los unos a los otros. La doctrina apostólica sobre la iglesia, sobre los pastores y diáconos. La doctrina apostólica sobre la membresía, sobre la cena del Señor, sobre la disciplina de la iglesia. Todo eso es lo que hacemos es recordar. Por eso tú no necesitas nada nuevo, mi hermano querido. Tú necesitas que se te recuerde lo que la palabra ya dice. Eso es lo que tú necesitas. ¿Y por qué? Porque olvidas. Pero ¿saben qué? Los corintios tienen otro problema y lo voy a avanzar un poquito más. No querían a Timoteo. Yo quiero que venga Pablo. ¿Se acuerdan cuál es el problema de los corintios? La celebridad, la retórica. Apolos, ¿cuál era la pelea? Por Apolos, Cefas y Pablo, y me envían a Timoteo. De hecho, Pablo tiene que dar detalles aquí. Es mi hijo amado, es fiel, va a recordar las escrituras. Aparte, en el capítulo 16 de esta misma carta, versículos 10 al 11, Pablo tiene que decir, y por favor no tengan en poco a Timoteo. Ellos están esperando retórica, fuerza, power, y aparece el miedoso, el tembloroso, el que Pablo le tuvo que decir, hey, el Señor nos ha llamado a valentía, no seas cobarde, no el más elocuente. ¿Por qué? Porque la fidelidad de una iglesia
La prosperidad de una iglesia no depende de la presencia física constante de un líder, sino de que se mantengan en la enseñanza y en el ejemplo apostólico. Por eso Timoteo no vino, yo voy a ser su nuevo papá. Timoteo vino, yo vine es a recordar doctrina y testimonio. Eso fue lo que yo vine a hacer. Y tengan presente esto. Una iglesia sana no depende de la presencia de un pastor, sino de mantenerse en la enseñanza fiel que ha recibido. Antes de pasar al último punto, prometo ahí quedarme un poquito menos. Esta semana hemos estado entre consejerías y entrevistas de membresía. Y hay una entrevista de membresía que a mí me marcó mucho. Pasó de ser entrevista de membresía a consejería. Y esta hermana me dio la autorización de contar lo que les voy a decir. Ella era hija de pastor. Y dice que en su búsqueda y anhelo por una iglesia sana, un día va a una iglesia donde estuvo poco tiempo y me dijo: pastor, y esa iglesia, ¿sabe qué? Me dio asco. ¿Cómo que te dio asco? ¿Por qué? Y ella me decía, porque todo giraba alrededor del pastor. Endiosaban al pastor. Todos admiraban al pastor. Y lo peor aún, pastor, me dijeron que nadie en esa iglesia podía dar una consejería que no fuera el pastor. Y yo tuve que salir de ahí, pastor. Yo no quiero una iglesia así. El problema es que no nos damos cuenta que en tratar de hacer el trabajo de todos no solo es pecaminoso, sino que destruye a cualquier hombre. Si ustedes están lidiando día tras día que les quita el sueño con uno de sus hijos y creen que sí, yo vamos a poder con 280. Si a Maripán no la puedo frenar, cuando le digo no te metas eso a la boca y se lo mete a la boca, voy a frenarlos a ustedes a la primera orden que les dé. Además, yo no soy su padre espiritual, yo soy otro hijo apostólico. Y sigue diciendo ella. Ella un día en esa puerta me aconsejó y me dijo: pastor, le suplico algo. Evite sumergirse en todas las actividades ministeriales. Evite hacer todo. Evite eso. Porque quienes van a sufrir es su esposa y su hija. Y como hija de pastor se lo digo. Se esperaba de mí perfección. Y al mismo tiempo sufría abandono. Mi padre podía pasar una hora aconsejando a alguien, pero no podía sentarse con su hija una hora a escucharla. Y esto es lo que los miembros no ven. Y ella me siguió diciendo, un día él fue a la radio a hablar del matrimonio. Y sus líderes me decían, ¿no te emociona escuchar a tu papá hablando del matrimonio en la radio? Y decía, no, ¿sabes por qué? Porque mientras él enseñaba cómo debía ser un matrimonio, mi madre estaba en casa sintiéndose abandonada y amargada. ¿Qué dirían los apóstoles si vienen hoy y ven a las iglesias simplemente espectadores? Y ella llegó con muchas heridas aquí. Dice, yo no creo que exista otra iglesia donde realmente uno pueda ser pastoreado y llamado y donde el hombre no sea el centro. Y dice que el primer domingo que viene, ella dice, yo estaba escéptica. Y yo salgo un momento del baño y una hermana me aborda y me dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Y dice, no, ella se equivocó. Me está confundiendo con alguien. Como en ese momento usábamos mascarilla. Y dice, no, me voy a quitar la mascarilla y quizás sabe quién realmente soy yo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy tenemos un compartir. ¿Te quieres quedar? ¿Compartir? Se sienta en la mesa. Todavía se sentía rara. Y se acerca uno de los pastores de esta iglesia y le dice, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí para servirte. Si a un pastor acercándose y dándome la mano, si de donde yo vengo el pastor termina de predicar y sale por la puerta de atrás. Aquí tendrían que hacer algo en el tanque para que si yo saliéramos mojaditos por allá.
Pero no se puede, ya lo intentamos, no se puede. Tienen que aguantarnos en la puerta y los mensajes y demás. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Me dice, 4 años. ¿Cómo te has sentido? Y ella dijo, en esta iglesia me he sentido pastoreada, cuidada y alimentada. Lo que se espera de una iglesia arrogante, en segundo lugar, lo que le vendrá. Ya hemos visto el remedio. Recordar la enseñanza y el ejemplo apostólico nos librará de la arrogancia. Ahora lo que le espera a una iglesia arrogante. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos. ¿Notaron eso? Algunos. A mí me encanta que Pablo es cuidadoso en sus palabras. Nosotros diríamos, es que todos en esta iglesia están envanecidos. No, algunos. A veces podemos contar con los dedos de esta mano lo que causan dolores de cabeza. No podemos obviar el gran número de personas que ha sido de gran bendición para nuestras almas. No puedes perder de vista eso. Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. De hecho, Pablo en la segunda carta le tienes que decir, yo sé que ustedes están molestos porque yo no fui. Pero el Señor me lo impidió, estaba ocupado en la obra misionera. Pero dice el 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. El poder de los que andan envanecidos. ¿Cuánto tiempo le invirtió Pablo a esta iglesia? 1 año y medio constante. ¿Y saben qué hizo esta iglesia? Fue la iglesia que intentó desacreditar el ministerio de Pablo. Fue la iglesia que levantó calumnias sobre Pablo. Fue la iglesia que intentó sustituir a Pablo. Aquellos a quienes más se le había invertido tiempo, energía, lágrimas, cansancio, son los que le clavan la puñalada por la espalda. El miércoles lo enseñamos en el Salmo 35. ¿Se acuerdan los que vinieron el miércoles? Las heridas más profundas vienen de los más cercanos. Y querían sustituir a Pablo. Por eso Pablo escribe la segunda carta para defender su apostolado. Y de paso, estos mismos que quieren dañarlo y a quienes les invirtió tiempo, era la iglesia que estaba mejor económicamente. ¿Y saben qué? Fue la iglesia que no lo sostuvo económicamente. Fue con la iglesia a la que Pablo tuvo que hacer tiendas para sostenerse. Y las otras iglesias con quienes había pasado poco tiempo eran los que enviaban ofrendas para él. ¿Qué te parece? A veces los que ni siquiera están preocupados, como los líderes llevan un pan a la casa, son los que más quieren destruir a los líderes, los que nunca estuvieron preocupados por ellos, los que nunca hicieron seguimiento a ellos. Esos son, así es la vida, así es el ministerio. Y Jesús nunca nos mintió. Jesús dijo cuando envió a los 70, los envío en medio de lobos rapaces. Así es el ministerio. Hermanos queridos, tengan presente esto. El orgullo no solo rechaza la autoridad, también selecciona la autoridad que quiere escuchar. No solo hay un rechazo, sino yo voy a decidir a qué le hago caso y a qué no. Eso eran los corintios. Vamos a buscar nosotros maestros, otros nuevos apóstoles, vamos a sustituir a este. Este no ha hecho el trabajo bien, si acaso es apóstol. El doctor Joel Beeke decía, cuando alguien te critique, escucha la crítica porque la crítica es un medio de santificación. La crítica nos ayuda a crecer. Pero decía el doctor Beeke, pero primero examina la fuente. Alguien lo resumió así. Escucha 2 veces cuando alguien te critica. 2 veces. Primero lo que se dice. Porque puede ser verdad. Y segundo, ¿quién lo dice?
Si quien viene a señalarte es una persona caracterizada por la piedad, por la prudencia, el amor, el temor al Señor, que no juzga precipitadamente, que se sienta y te escucha con humildad, escúchalo. Escúchalo. Pero si quien viene a amonestarte o a criticarte es una persona caracterizada por la impulsividad, mucho conocimiento y poco fruto, inestabilidad en su vida, y que fue primero a otros antes de venir a ti, no escuches esa crítica. Escucha dos veces. No solo lo que se dice, sino quién lo dice. No conoceré las palabras de los que andan envanecidos, dice Pablo, sino el poder. Me encanta eso. Pablo quiere conocer el poder, no las palabras. ¿Por qué? Porque esta iglesia arrogante se volvió puro como aquella canción. Palabras, 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 ¿saben? No? Los ochentosos están conmigo aquí. Dice, yo no quiero escuchar las palabras, sino el poder. Porque hablaban mucho. Los corintios estaban hablando de más. El corazón arrogante tiene esa característica. Habla demasiado, no mide con quién habla, cuándo lo habla, ni las consecuencias que puede traer lo que habla. Y Pablo dice, no, ya a mí no me vuelven a engañar con palabras. Yo quiero ver el poder aquí. ¿Cómo así, Pablo? Sí, yo quiero ver si ustedes realmente pueden sostener la iglesia, ya que se creen mejores que yo. Yo quiero ver si realmente ustedes pueden cuidar verdaderamente a la iglesia. ¿O son de aquellos que comienzan a cuidar y luego la abandonan? Yo quiero saber si ustedes realmente han hecho algo en el tiempo verdaderamente significativo por esta iglesia. Yo no quiero oír las palabras. Yo quiero ver el poder, dice Pablo. ¿Saben por qué? Porque él dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que el Señor proteja a esta iglesia de ser así. Hay algo más. Por lo que podemos saber que esta iglesia era arrogante. Y lo vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 5, un caso de disciplina. Hay pecado evidente entre la iglesia en Corinto. Hay alguien que está andando desordenadamente, que no se está comportando correctamente. ¿Y saben cuál es la respuesta de la iglesia en Corinto? Pobrecito. Me da pena, me da lástima amonestarlo. Me da lástima disciplinarlo. Me da pesar expulsarlo. Y Pablo dice, ustedes sí son tiernos. Ustedes son una iglesia muy amorosa, ¿saben? No dice eso, ¿verdad? Les dice, ustedes están envanecidos. La misma palabra otra vez. ¿Saben por qué? Porque no practicar la disciplina de la iglesia es rechazar la enseñanza y el ejemplo apostólico, que es lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que recordarle a ellos. ¿De dónde salió esta idea de que ven a un hombre pecar, que está actuando desordenadamente y no hacemos nada? Vemos como una víctima al victimario. ¿De dónde ha salido esto? Que alguien actúa contrario al ejemplo apostólico y ustedes no hacen nada. ¿De dónde salió esto? Queridos hermanos, la disciplina es dolorosa. Voy a tener 14 años pastoreando esta iglesia y hemos pasado por muchos momentos y siempre trae dolor la disciplina. Pero tiene que hacerse. No hacerla, escuchen bien, es arrogancia disfrazada de compasión. Y quiero que sepas algo, el pecado tiende a tomar diferentes formas para justificarse. Y miren cómo Pablo cierra el verso 21.
¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? De nuevo un lenguaje de padre, ¿se dan cuenta? Sigue usando el lenguaje paterno. ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren que vaya? Un pastor dice esto hoy y mínimo en Facebook y YouTube. El pastor tirano. Es que vivimos en una generación de cristal. No se le puede decir nada a los muchachos hoy. Ellos pueden aceptar cualquier cosa de sus amigos, pero de sus padres no lo toleran. Padres, ¿cuántos de nosotros no hemos visto grandes consecuencias de entregar la autoridad de nosotros como padre a nuestros hijos? Pablo no iba a permitir que estos hijos espirituales le dijeran lo que tenía que hacer. Pablo más bien mandó a uno de sus hermanos, a Timoteo, a que le recordara lo que tienen que hacer. Aquí yo soy el padre de ustedes. Hoy hay padres que son arrastrados por los deseos de sus hijos. Hijo, ¿dónde quieres estudiar? ¿Dónde quiere estudiar el nené de la casa? Mamá, ya yo no quiero estar en homeschool. Quiero estar en una escuela pública donde ni siquiera tú me veas ni me supervises. Ya estoy en edad de hacer lo que me da la gana. Y los padres, bueno, si eso es lo que tú quieres, papi, lo que usted quiera, pero no me patalee ni me haga desastre. Mamá, no me gusta Trono de Gracia. Quiero ir a otra iglesia donde haya más jóvenes, más jovencitas bonitas. Las que están en esta iglesia no son tan lindas. Bueno, papá, si usted dice, esta es una iglesia sana, hemos estado creciendo, pero si tú te sientes incómodo en esta iglesia, bueno, vámonos para otra iglesia. Qué peligro cuando nos sometemos a nuestros hijos en lugar de ellos someterse a nosotros. Qué peligro. Escuchen bien esto. Cuando nuestros hijos hacen algo inadecuado, usamos la vara. Los reprendemos, los castigamos, los privamos de privilegio y lo consideramos correcto y necesario porque el hijo consentido avergonzará a la madre. Pero cuando eso se aplica a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que somos reprendidos, amonestados por algo que estamos haciendo mal, mírenlo cómo reaccionamos. Lo señalamos como una amenaza, como una falta de amor. Esa contradicción vive en todos nosotros y hay que reconocerla. Hay una especie de incoherencia, de dicotomía en nosotros. Nuestros hijos tienen que comportarse bien. Cuando no se sientan a la mesa a comer, cuando no vienen a la casa a dormir, son reprendidos, son castigados, usamos la vara y quitamos privilegios. Pero cuando nosotros hacemos eso en la iglesia, a quien Dios ha dado autoridad, esta iglesia es mala, no me ama. ¿Cómo me van a reprender por esto? ¿Cómo me van a negar esto? ¿Cómo me van a exhortar con esto? Nos encanta ir con todas nuestras fuerzas contra nuestros hijos cuando hacen algo mal. Pero cuando hacemos nosotros algo mal, queremos que nos traten con ternura. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Así se llama. Ahora bien, Pablo no va a venir con vara a trono de gracia. Recuerden que él era el padre apostólico, no nosotros. No va a venir con vara. Y de nuevo aquí el lenguaje de padre. Pablo experimenta frustración. ¿O no, padres? Vuelvo a dirigirme a ustedes. ¿Cómo se sienten cuando dan un orden a su hijo y tienen que repetirlo 3 veces y no hace caso? Miren, yo tengo varios de mis sobrinos han sido como hijos
porque lamentablemente sus padres no han estado. Y cuando ellos han llegado a la adolescencia, hace varios meses, me tocó un momento de reprenderlas. Y una de ellas, que es la más rebelde de mi sobrina, no me hizo caso. Y hermano, yo dije, hasta tristeza da. Maripá va a cumplir un año, pero ya está sacando a flote lo que es. Sí, ustedes la ven en la foto, chévere, pero ¿y se siente? Y les voy a decir algo, porque es tremendo hablar de este tema estando aquí mi papá y mi mamá. Pero yo pensé que lo iba a hacer mejor que mis padres. Todos pensamos que lo vamos a hacer mejor que ellos. Mi papá llegaba y cansado del trabajo y se metiera en el televisor. Ahora yo en el celular. Mi papá cuando se molestaba me daba con ira y molestia. No como decían los puritanos, llévalo al baño. Háblale y pregúntale, ¿sabes, hijo, lo que hiciste mal? Sí. ¿Sabes que violaste tal mandamiento del Señor? Sí. ¿Sabes que te tengo que disciplinar? Sí. Bueno, dale espalda. Sí. Para no decir, es que no sé si usa esa palabra, el trasero, la nalguita, donde le dan pan a los bebés. No. A veces le damos con la misma ira. Y creímos que lo haríamos mejor que nuestros papás. Mi papá nunca fue un buen ejemplo para mí. Y tú estás siendo de buen ejemplo para tus hijos. Lo distraído que eres, lo están observando ellos. Lo indiferente que eres a Dios y hacia el pueblo de Dios, lo están viendo ellos. ¿Pensaste que lo harían mejor que tu papá? ¿Estás adoptando tal vez igual o peor los patrones de tu papá o todavía peor los patrones de mamá? Y eso se ve en la Biblia. Abraham miente por miedo, luego Isaac repite la mentira, luego Rebeca utiliza el engaño para lograr el mismo propósito, luego Jacob convierte el engaño en una práctica habitual y luego los hijos de Jacob realizan un engaño colectivo y devastador. ¿Ven el patrón en esta familia? No es maldición generacional, es que tú no te has atrevido a en Cristo romper el patrón pésimo de nuestras familias. Lo sigues copiando y peor. Y te están viendo. Pensaste que lo harías mejor. Yo he visto esposas contagiadas por la ira, la apatía y la indiferencia de sus esposos. Se vuelven conforme a su imagen. Ya se someten más a él que lo que la palabra de Dios dice. Es que todos estos patrones contagian, hermano. Mira los que te acabo de mencionar, Abraham, Jacob, todo, Isaac. Esto contagia, hace daño. Pero en Cristo estamos equipados para, en dependencia de la gracia, poder evitar algunos caminos peligrosos. Pero tus hijos te ven. Te están viendo. Lo que estás haciendo es más grave de lo que piensas. Por eso cuídate. Pablo no vendrá con vara. Pero ¿saben qué? El libro de Apocalipsis. El apóstol Juan ve a Jesús vestido de rey caminando con 7 candelabros, que son las iglesias. Tiene 7 estrellas en su mano, que son ¿qué? Los pastores. Y de su boca sale una espada afilada de 2 filos, que ¿saben qué es? Su autoridad y su palabra sobre la iglesia. Hermanos presentes, Jesucristo camina ahora mismo en medio de las filas de su iglesia. Él dijo que estaría aquí cuando su iglesia se reunía. De hecho, Él fue el que nos invitó a estar aquí. No estar aquí es rechazar la invitación de Cristo. Él fue el que nos invitó a estar aquí. De hecho, Jesús no dejó de congregarse ni un solo sábado, incluso sabiendo que iba a una sinagoga de Satanás. Él examina a esta iglesia. Trono de gracia, Cristo la examina. A todos los que vienen cada semana, Cristo los examina. Ahora mismo, Cristo está examinando a los que están y a los que no están. Y para mí me da más temor que sea Cristo el que venga con vara
a que sea Pablo el que venga con vara. A mí me da más temor que sea Cristo el que venga con vara. La iglesia que permanece en la enseñanza y en el ejemplo apostólico es la que se libra de la arrogancia. Algunas aplicaciones para todos, no solo los pastores. Permanezcamos en la enseñanza y en el ejemplo apostólico. Cerciorémonos que lo que estamos enseñando y practicando realmente lo enseñaron, lo avalan y lo ejemplificaron los apóstoles. Si no encuentras ejemplos en el Nuevo Testamento de ello, ni mandamientos para hacer lo que haces y sientes, detente. Evalúa incluso lo que se enseña desde este púlpito. Evalúanos. Evaluamos. No tenemos problema con eso. Si realmente se está enseñando otro evangelio o se te está equipando con la palabra de Dios para cuando llegue el momento y lo necesites, como Jesús, quien se expuso a la palabra de Dios, la cual fue útil no en el momento que la escuchó, sino cuando llegó Satanás con la tentación. La palabra de Dios que aprendieron los apóstoles, que fue útil cuando escribieron las cartas a las iglesias. Mantengámonos, queridos hermanos, en la enseñanza y en el ejemplo apostólico. Evaluemos si cada cosa que enseñamos o ejemplificamos la mandaron los apóstoles o la ejemplificaron ellos. Número 2, para los pastores y futuros pastores de esta iglesia. Sigamos enseñando la enseñanza apostólica fielmente, sin inventar nada nuevo, sin añadir ni quitar. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de ser el todero, el Mesías de la gente. En esta semana he escuchado al pastor Sugel Michelén que decía, la iglesia siempre tendrá necesidades ilimitadas. Siempre habrá problemas, siempre habrá enfermos, siempre habrá conflictos. Y decía el pastor Sugel, pero al mismo tiempo, siempre habrá pastores con capacidades y energías limitadas ante un montón de necesidades ilimitadas. Le escribía en estos días a un pastor que algunos de ustedes conocen y algunos se han beneficiado de su libro. Y yo le decía, ¿cómo haces como pastor con tantos años para lidiar cuando estás trabajando duro por el rebaño, estás predicando la palabra, estás atendiendo a la gente y a pesar de eso siempre aparecen como en Corinto algunos que dicen que no estás haciendo tu trabajo? Y él me respondió esto. Ay, mi hermano, ese es el pan nuestro de cada día. ¿Qué te puedo decir? Mira a Cristo, hazlo por Él y mantén una conciencia tranquila que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. En el mundo hispano, muchos desean un sacerdote y no un pastor. A cada miembro. Recuerden siempre lo que le espera a una iglesia arrogante. Él está examinando su iglesia todas las semanas. Pablo no va a venir con vara, pero Cristo sí va a venir con vara. Hoy puede ser un buen día para que te detengas, te rindas a Él y pongas en orden tu alma. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del orden al principio? Y la única forma es acercándote a Jesús. Porque el desorden en el alma viene de carencia en comunión con Dios, de un entendimiento distorsionado de quién es Dios y de quién soy yo. Evalúa esta iglesia no por tu gusto personal, sino a la luz de lo que enseñaron y modelaron los apóstoles. El Señor libre a los miembros del trono de gracia de la arrogancia. Y el antídoto ante ello es que nos sigamos recordando la enseñanza y el ejemplo apostólico. ¿Qué enseñaron los apóstoles sobre esto? ¿Qué modelaron los apóstoles sobre esto? Y que vivamos con temor, sabiendo que el Señor viene pronto y vendrá con vara. Pero nos ama tanto
que hoy está llamando nuestra atención para que no tengamos que experimentar el dolor de la vara, sino su abrazo amoroso. Y la única forma para tener eso es el arrepentimiento. Nuestro Dios es tan lindo, tan hermoso, que se complace en perdonarnos. Y hoy viene aquí, como Pablo lo hizo a los Corintios, no para destruir, sino para advertir. Hoy viene el Espíritu Santo aquí a hablar, como Pablo lo hizo con los Corintios, para poner orden en nuestras almas. Acompáñame a orar.